Ministerio Tabernáculo Shekinah presenta un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas y generando opinión con el poder del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Marcelino Canales. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 17, nos dice la palabra de Dios: no seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Amén, hermanos. Uno, por ser necio o por ser impío, podemos morir antes de tiempo. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a hablar con el tema: no te mueras antes de tiempo. Dile al que está a tu lado: no te mueras antes de tiempo. ¿Ya? Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, hay factores, hay cosas, hermanos, en la vida que aceleran nuestra muerte. Y como dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, verso 17, dice: no seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Y cuando vemos, hermanos, cuando vemos en la palabra de Dios, hermanos, podemos entender que la vida es un regalo de parte de Dios. Y la podemos perder, dice, por dos cosas: por ser impío y por ser necio. Y también la palabra nos enseña que podemos alargar la vida y como podemos acortar la vida. Por ejemplo, le quiero darle tal vez algunos ejemplos para poder ya entrar en enseñanza de esta palabra. Por ejemplo, ¿cómo podemos alargar nuestra vida? Si vemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra. La Biblia dice que si honramos a padre, a madre, la vida se nos va a alargar acá en la tierra. Y uno puede decir: pastor, mi mamá es mala, mi padre es malo, por la cual yo no lo honro. La Biblia dice solamente hónralos. No dice si son buenos o si son malos. La Biblia dice solamente hónralos. Y al honrarlos, ¿qué es honrar? Respetar, amarlos, valorarlos, considerarlos. A tus padres, eso te va a alargar en la vida. Por ejemplo, cuando llegan a la etapa de la tercera edad, nosotros como hijos tenemos que valorar a nuestros padres. No nos podemos cansarnos de nuestros padres, de nuestra madre ni de nuestro padre. No nos podemos cansar, porque la Biblia dice: si tú honras a papá y a mamá, tienes larga vida. Amén, hermanos. Otro de los ejemplos que les quiero dar, hermanos, es que también cuando oramos, eso alarga nuestra vida. Un ejemplo en el libro de Isaías capítulo 38, del verso 1 al 5, cuando usted lee, Ezequías iba a morir, pero clamó a Dios y Dios le alargó 15 años más de vida. Así como podemos alargar nuestra vida, podemos acortar nuestra vida. ¿Cómo, pastor, podemos acortar nuestra vida? En Deuteronomios capítulo 30, verso 19 dice: te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias. Elegir, hermanos, el pecado y la desobediencia puede llevar a una muerte prematura. ¿No dice la Biblia: la paga del pecado es muerte? Entonces, hermanos, Dios ha puesto la vida y la muerte delante de nosotros. ¿Qué debemos escoger nosotros? La vida.
Porque si no escogemos la vida, ¿y quién es la vida? Es Cristo. Pero si escogemos al pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo más podemos acortar nuestra vida? Eclesiastés capítulo 7, verso 17, la cual les he leído, nos dice: no seas demasiado impío, ni seas necio, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Amén, hermanos. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos, Ananías y Zafira. En el libro de Hechos, capítulo 5, verso 1 al 11, tenemos la historia. Murió antes de su tiempo por mentir al Espíritu Santo, por mentirle a Dios, por mentir, por fingir que ella estaba sirviendo juntamente con su esposo. Bien, pensaba que no sabía. Hermano, pensaba que Dios no lo sabía. Dios lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios lo sabe todo. Dios te está viendo las 24 horas. Usted se debe cuidar de los ojos de Dios, no de los ojos de los pastores. Usted se tiene que cuidar, yo me tengo que cuidar del ojo de Dios. Entonces, hermanos, vemos que podemos alargar nuestra vida como también podemos acortar nuestra vida. Pero el tema de esta noche es: no te mueras antes de tiempo. Dios tiene, hermanos, un proyecto de vida, tal vez de 70 años para usted, pero tal vez por la impiedad o por la necedad te mueres a los 40. ¿Me entiendes? Yo le cuento algo, hermano. Yo hubiera estado ya hace muchos años bajo la tierra por mi necedad y por mi impiedad hubiera estado. Por ejemplo, cuando yo no conocía a Cristo, hermanos, cuando yo estaba angustiado, frustrado, yo no crecí con mamá, no crecí tanto con mi padre, y yo decía: ¿para qué vivir? Mejor me muero. Intenté quitarme la vida. A la edad de 13, 14 años, quise decir: hasta acá nomás. ¿Por qué? Por mi necedad. Pero escuché una voz, sin ser hijo de Dios, me decía esa voz: no lo hagas. Diviértete un día más y después lo harás. Y no lo hice. Ahora, cuando yo ya llego a los pies de Cristo, hermanos, cuando ya estoy a los pies de Cristo, tal vez por mi necedad, por desconocimiento de ciertas cosas, me iba a caer, hermanos, a un vacío. Y gracias a un hombre que me agarró, no me fui a ese vacío. Porque no era mi tiempo todavía para ir. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? No ha llegado mi hora. Hay gente que muere fuera de su hora por su impiedad y por su necedad. Todos tenemos una hora en que vamos a partir, pero que sea en la hora de Dios, no fuera de la hora de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale palmas al Señor, hermanos. Entonces, ¿qué nos puede llevar a morir antes de tiempo? Vamos a ver en la palabra de Dios. Y vamos, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 8, dice así la palabra de Dios. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Usted conoce la historia, hermanos. Cuando Abel y Caín ofrecieron una ofrenda a Jehová, dice que Abel trajo de lo primogénito y de lo mejor de su ganado. Y Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero dice Caín también trajo, hermanos, de la agricultura una ofrenda a Dios. Y vio a Caín Dios y a su ofrenda, pero no le agradó a Dios eso. Entonces Caín, hermanos, le dice a Abel: vámonos al campo. Mi pregunta es: ¿por qué Caín no lo mató en ese mismo lugar? Si ya estaban lejos de sus padres. ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué menciona la palabra de Dios
vayámonos al campo. ¿Qué significa en la palabra de Dios el campo? Y la Biblia mismo se explica a sí misma. En Mateo capítulo 13, verso 38, dice así: y el campo es el mundo, y las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Hermano, la Biblia dice que el campo es el mundo. Entonces, quiero aplicar en lo espiritual lo que le está pasando a Abel. Hoy en estos tiempos, nosotros somos hijos de la fe. Abel era hijo de Dios, pero ¿por qué murió Abel? Porque se fue al campo. Entonces, un hijo de Dios, por irse al mundo, ¿puede morirse o no? Pastor, yo ya soy cristiano, ya tengo 4, 5, 10, 20 años, pero hay alguien que me incentiva a irme al mundo, a pecar al mundo, me lleva a las diversiones, y entonces estás en una hora mala, estás en un día malo, estás en un lugar equivocado y te puede venir la muerte. Puede ser tal vez un atropello de un carro, o tal vez puede ser, hermanos, tal vez una balacera, puede ser N cosas por estar en el mundo. No estoy diciendo del mundo donde vivimos, sino hablo del mundo pecaminoso como hijos de Dios que nos alejamos. ¿Amén, hermanos? Entonces Caín, hermanos, nos hace entender que Abel fue al campo con Caín y murió. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pastor, yo soy hijo de Dios. Mis amigos me están diciendo que vayámonos al mundo a tomar, a embriagarnos, a conocer mujeres. Pero tú eres hijo de Dios. No te puedes ir al mundo. Porque en el mundo lo que vas a encontrar es el pecado. Y Cristo dijo, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Y cuando vemos en la Biblia, ¿quiénes más se fueron al mundo? Demas. Demas era, hermanos, un acompañante, un discípulo de Saulo de Tarso o del apóstol Pablo, hermanos. Y Demas, en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 10 dice, porque Demas, habiendo amado este mundo, me ha abandonado y se ha ido al mundo. Demas, hermanos, amó al mundo. Y nosotros no podemos amar al mundo, hermanos. Porque si amamos al mundo, hermano, en el mundo ¿qué hay? Hay pecado, los deseos de la carne y el diablo. Hay 3 enemigos del cristiano: el mundo, la carne y Satanás. Tenemos que vencer a esos 3 enemigos, hermanos. Y vamos a ir al punto número 2. En el punto número 2, en 2 de Samuel, capítulo 18, verso 14 y 15, dice así: respondió Joab, no maltrates, no malgastaré mi tiempo aquí contigo. Y tomando 3 dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía estaba vivo, en medio de la encima. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon, hirieron a Absalón y lo mataron. Joab, hermanos, la orden era de David: no hagan nada a mi hijo. Le cuento la historia de Absalón. Hermanos, cuando Absalón se entera que Amnón había violado a Tamar y David no hizo nada, Absalón, hermanos, se enfureció con su padre porque no actuó con justicia. No actuó, hermanos, tal vez a la rebeldía de Amnón, no lo disciplinó porque deshonró a su hermana. Y ahora Absalón se va, hermanos, del palacio.
Y no fue, hermanos, a su padre a confrontarlo. Pero Joab, hermanos, vemos en este versículo que Joab lo mata, sus escuderos lo mata a Absalón. Entonces, ¿qué pude ver en este versículo? Absalón deshonró al padre y murió colgado antes de tiempo. Hermanos, cuando deshonramos a papá, a mamá, nuestra vida se va a cortar. Porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Pero si nosotros, hermanos, lo ponemos en un sentido negativo esa palabra, deshonra a padre y madre, tendrás corta vida en la tierra. ¿Quieres tener larga vida? Honra a tu papá, honra a tu madre. Pastor, pero mi padre me abandonó. Pastor, mi madre me dejó desde pequeña, pero ahora conoces a tu padre, conoces a tu madre, hónralo. Porque la palabra de Dios dice, si tú honras, no te dice a qué clase de padre, no te dice a qué clase de madre. La palabra dice, hónralo, porque si tú honras, tendrás larga vida. Y el problema de Absalón fue deshonrarle a su padre. ¿Cómo? Cuando él vuelve, hermanos, después de irse a Absalón, cuando él vuelve a Jerusalén, Absalón empezó a ganarse la confianza de la gente. Si yo fuera juez, si yo fuera rey, yo te haría justicia. Y dice que se ganó al pueblo y conspiró contra su padre. Le quiso quitar su trono. ¿Me entiendes? Le quiso quitar su trono a su padre. ¿Qué hizo Absalón? Lo deshonró a su padre David. Y David no lo confrontó. David huyó con sus seguidores, huyó con aquellas personas que creían que David era el elegido de Dios y no siguieron a Absalón. Pero David no hizo nada. Y muchas veces los padres, cuando los hijos les deshonran, no lo hacen. No hacen nada. ¿Por qué? Porque sabe que es su hijo. Porque sabe que un padre ama a su hijo, una madre ama a su hijo. ¿Cómo se deshonra a una madre? Faltándole el respeto. ¿Cómo se deshonra al papá? Igual de esa misma manera. Llegando tarde a la casa. Cuando mamá, papá le dice, ¿por qué llegas tarde, hijo? ¿Qué te importa, madre? Yo sé lo que hago con mi vida. No te metas en mi vida. La estás deshonrando. Cuando levantas la voz a tu madre, cuando levantas la voz a tu padre, estás deshonrando. Y dice la Biblia, el que deshonra a padre y madre tiene corta vida. Pero aquel que le honra tiene larga vida. Pregunto yo, ¿usted quiere morirse antes de tiempo? ¿O quiere tener larga vida? Tenemos que tener ese deseo en nuestro corazón de querer tener larga vida. Y es por eso que en esta noche yo quiero decirle, hermano, honre a su padre. Si no lo estaba haciendo, ahora hazlo. ¿Cómo lo voy a honrar, pastor? Tal vez llévale un poco de víveres. Respétalo, ámalo, visítalo. Tal vez tiene ropas. Ayúdale a lavar. Tal vez ya es una anciana. Cámbiale los pañales, cuídalo, pero honra a tu padre, honra a tu madre y tendrás larga vida. A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Vamos a pasar a otro punto, hermanos, en el libro de Levíticos, capítulo 10, verso 1. En el libro de Levíticos, capítulo 10, verso 1. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. No beberéis, en el verso 9 dice, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo para
todas vuestras generaciones. El verso 10 dice, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Quién era Nadab y Abiú? ¿Quién era? Eran hijos de Aarón. Eran la futura generación de sacerdotes. ¿Qué hicieron estos? Dice que, hermanos, ofrecieron fuego extraño. Y es clara la Biblia. En el verso 9 dice, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos. Entonces, hermanos, Nadab y Abiú se embriagaron. Y cuando uno se embriaga, pierde la noción. Imagínate que yo venga embriagado de vino o embriagado de algún licor. Yo voy a entrar y voy a tratar de hacer el culto a mi manera. Y usted va a decir, pastor, ¿por qué está predicando así? ¿Por qué estás hablando así? Porque cuando usted se emborracha, cuando usted, hermano, se alcoholiza, pierde los sentidos y hace barbaridades. Y entonces, hermanos, Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño. ¿Me entiendes? Y ahora vamos a entender por qué. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y murieron. Hermanos, en el altar de Dios no se podía presentar un fuego hecho por un humano, sino que Dios, hermanos, preparaba el fuego y lo enviaba. Y de ese fuego lo guardaban, hermanos, y de ese fuego llevaban, hermanos, al candelabro y usaban todo en el pueblo, en el altar, en el tabernáculo. Amén, hermanos. El fuego extraño es cuando servimos a Dios con métodos humanos en lugar de obedecer la palabra de Dios. Fuego extraño, hermanos, es servirle a Dios con métodos humanos en lugar de obedecer la palabra de Dios. El fuego extraño es cuando ofrecemos adoración contaminada por el pecado y el desorden. Por ejemplo, cuando cantamos una alabanza que se asemeja a la del mundo, es fuego extraño. Cuando metemos, hermanos, métodos humanos dentro de la iglesia, es fuego extraño. Y Dios no quiere que nosotros metamos fuego extraño, sino, hermanos, que el fuego extraño es cuando intentamos manipular o mover lo que es de Dios sin el Espíritu Santo. Psicología, emocionalismo, fuego extraño. Dentro de la iglesia y dentro de las cosas de Dios debe ser con el fuego de Dios, con el Espíritu Santo, hermano. Cuando se alaba, cuando se predica, cuando se enseña, tiene que venir el fuego de Dios, no un fuego humano provocado. A su nombre, a su nombre. Entonces, hermanos, ¿cómo nos podemos morir antes de tiempo? Nos morimos tratando de servir a Dios a nuestra manera. Por eso yo les reitero, hermanos, no es servir a tu manera, no es servir como tú quieres, no es servir como te da la gana, es servir de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la Biblia, yo amo a los que temprano me buscan. La palabra es clara, dice que Él ama a los que temprano le buscan. ¿Qué más dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos servirle a Dios? Dice, con alegría y con gozo de corazón debemos servir. Entrar por las puertas con acción de gracia. Gracias, Señor, porque me diste un día. Gracias, Señor, estoy en problema, pero gracias, Señor. He venido a la casa tuya y sé que en tu casa me vas a hablar una palabra. Por eso David decía esta palabra: yo me alegré con aquellos que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Tú te alegras cuando vienes a la casa de Dios?
¿Te sientes feliz? Porque sabemos que no tenemos un Dios, hermanos, escúchame, no tenemos un Dios que no oye, no tenemos un Dios que no habla, sino tenemos un Dios que sabe oír, que sabe hablar, que sabe llorar, que sabe sufrir, porque Él vino a esta tierra y Él, hermano, padeció todas las tentaciones que hoy padecemos. Él lloró en Getsemaní. Mi alma está angustiada. Señor, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad. Jesús sufrió la traición como tú y yo en alguna vez hemos sufrido. ¿Quién lo traicionó? Judas Iscariote. Jesús sintió, hermanos, el hambre. ¿Alguna vez usted sintió hambre? Dice que cuando ayunó 40 días tenía hambre. ¿Alguna vez usted, hermano, lloró? Pues Jesús lloró mirando a Jerusalén. Él padeció todo lo que hoy tú estás padeciendo. Y Él te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Cuando tú dices, yo me siento solo, pastor. Pastor, yo me siento que Dios se me ha olvidado de mí. Dice la palabra que Él está contigo. Donde quiera que tú vayas, Él estará contigo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. No ofrezcas un fuego extraño. Fuego extraño es ofrecerle incredulidad delante de Dios. Hoy estás viviendo tiempos malos, pero se aproxima un tiempo bueno para ti. ¿Qué dijo Elías? Se oye una gran lluvia. Y en esta noche yo te quiero decirte, se oye una gran bendición para tu vida. Se oye una gran bendición para tu hogar. Escúchame, hermano, en las cosas de Dios usted tiene que arrebatar la palabra de Dios. Te cuento, Esaú no quería la primogenitura. No le importaba la primogenitura, pero Jacob la arrebató. ¿No la quieres esa palabra? Entonces yo la quiero. En las cosas de Dios, hermanos, tú tienes que saber arrebatar. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, en Mateo capítulo 11, verso 12, dice, solamente los violentos arrebatan las cosas del Señor. Solamente desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. La palabra de Dios dice, tenemos que arrebatar esa palabra. Se puede soltar una profecía, se puede soltar una palabra de fe y puede ser para un hermano, puede ser para una hermana y le está profetizando un profeta, le está diciendo Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar y tú estás al costado. Lo que tú tienes que hacer es arrebatar esa palabra y decir yo también la quiero. A su nombre, a su nombre. Y la Biblia nos da el ejemplo. Jacob arrebató lo que no quiso Esaú. Arrebata, hermano, esa palabra. Por eso Abiud y Nadab ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué hizo Dios? Con el fuego del cielo lo consumió y murieron. Antes de tiempo. Antes de tiempo. ¿Quieres bendición? Clama. Ora. Ese es presentar fuego correcto. A su nombre. A su nombre. Dale fuerte palmas al Señor, hermano. En el libro de Jueces, capítulo 16, verso 20, dice, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te acercan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Verso 29 en ese capítulo. Y Sansón asió las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ella con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera ya, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él.
Así que los que mató al morir fueron más que los que habían matado durante su vida. Escúchame, hermano. ¿Sansón quién era? Era un ungido desde el vientre de su madre. ¿Qué es lo que tenía Sansón? Tenía fuerza. Él estaba consagrado para Dios. Pero cuando él perdió su consagración, hermanos, le quitaron su vista. ¿Dónde estaba su consagración? En su cabello. Eso es un símbolo. Hermano, cuando estamos consagrados en Dios, tenemos fuerza espiritual. Pero si no nos consagramos en Dios, estamos débiles. ¿Cómo estás, hermano? No sé qué me pasa, pastor. No sé, creo que voy a dejar el evangelio. Cuando no te consagras, eres débil. Pero cuando tú te consagras en Dios, ¿cómo nos consagramos? Orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios. Ahí te estás consagrando y eres fuerte en el Señor. ¿Y qué es lo que había pasado, hermano? Que Sansón no se había dado cuenta que la presencia de Dios se había ido de su vida. Porque Sansón de continuo cometía errores delante de Dios y Dios se alejó de él. ¿Por qué? Porque había pecado. Pero eso no es, hermanos, lo que le llevó a la muerte. ¿Sabes qué es lo que le ha llevado a la muerte? Su necedad. Porque este hombre, hermanos, había cometido un error y Dios todavía lo acompañaba. Por eso dice en ese verso, saldré como las otras veces. Allá nos hace entender la Biblia que en una primera vez que salió de un problema, Dios todavía lo acompañaba. Salía de otro problema, Dios todavía lo acompañaba. Pero se despertó y no se había dado cuenta que Dios ya se había ido. Y dijo, como las otras veces, iré y podré escapar. Pero no pudo escapar. Y lo sacaron su ojo. Pero en este versículo veo, hermanos, que hay un joven que le guía, porque ya Sansón sin ojos no podía ver dónde estaba la columna, no podía ver dónde estaba, hermanos, en qué lugar estaba. Y entonces dijo al joven, llévame sobre donde reposa este edificio, llévame. Me imagino que el joven le dijo, hay 2 columnas. Y esas 2 columnas están soportando el peso del edificio. Llévame ahí. Entonces puedo ver, hermanos, en este versículo, el seguidor de Sansón, que era un joven, murió antes de tiempo. Escúchame, hermano. Le llevaron a Sansón a los filisteos, a la tierra de los filisteos. Pero no había seguidores de Sansón. No estaban los israelitas ahí. Porque Sansón, hermanos, era la burla de los filisteos. Sansón era, hermanos, como se podría decir en estos tiempos, un payaso delante de los filisteos. Porque se reían, se mofaban de Sansón. Pero había un joven, me pregunto, ese joven, para que esté al lado de Sansón, ¿qué era? Era un seguidor. Lo admiraba. Sansón, me dijeron que tú eres fuerte. Sí, Dios me usó cuando me consagré, Dios me usaba, pero yo pequé contra Dios. Y por haber pecado contra Dios me quitaron los ojos y estoy acá. Yo me imagino que ese joven le empezó a hablar, le empezó a dialogar, le empezó a conversar y por la cual le dijo, llévame al lugar donde está reposando este edificio. Y lo llevó. Y cuando se apoyó sobre las 2 columnas, mano derecha y mano izquierda sobre una columna cada uno, y con toda su fuerza tiró esas columnas y el edificio se cayó. ¿Y quién más murió? El joven murió. Entonces puede entender que usted puede estar siguiendo a un líder caído, a un líder que peca, a un líder que no se ha consagrado ya, que está en una liberalidad y está pecando, y tú puedes seguirle
claro, Dios lo ha usado en su tiempo, pero ahora está descarriado ese líder, yo le diría, no lo sigas. Ora por ese líder para que Dios lo restaure, pero no lo sigas. Porque si tú lo sigues, un líder descarriado lo único que te va a llevarte es a que tú también pierdas la vida. Entonces tenemos que entender, ¿cómo podemos perder la vida? Siguiendo a un líder que ya no está consagrado. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, tenemos que saber a quién seguir. Y nosotros seguimos a Cristo. Aquel que está vivo, aquel que está ungido, aquel que está consagrado delante del Padre, a Él seguimos, puestos nuestros ojos en el autor de la fe. Amén, hermanos. No seguimos al yeso, no seguimos a una imagen, porque ese líder está muerto, está una estatua, pero Cristo vive. Cristo, hermanos, está vivo y la tumba está vacío. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor, hermano. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, verso 36 al 38, voy a leer la palabra de Dios. Entonces Abigail, dice, entonces Abigail regresó a Nabal, y he aquí, él tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. El verso 37 dice, pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. El verso 38 dice, y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. ¿Quién es Nabal? La palabra Nabal, hermano, significa necio. Nabal era una persona muy renegón. Nabal no sabía tratar a su esposa, era déspota. Nabal era muy duro, muy rudo. Pero ¿qué es lo que pasó, hermanos? En esta historia, cuando David manda a sus soldados y les pide un poco de provisión para su ejército, Nabal dijo, ¿quién es ese David para yo darle de comer? Era orgulloso. Hermanos, Nabal era una persona necia. Entonces acá lo que pude ver es, Nabal tenía un vicio oculto y se murió. ¿Cómo así, pastor? ¿No dice la Biblia que Nabal estaba festejando en medio del pueblo de Israel? Nabal hacía banquetes en su casa. ¿Y qué banquetes? Como de un rey. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando su esposa Abigail era inteligente, ella era hermosa, bella. Cuando le dice, David venía a matarte por tu necedad, pero yo refrené. Entonces, hermanos, cuando le contó, su corazón dice, su corazón se quedó como muerto. ¿Qué es lo que le sucedió? Le dio un paro cardíaco. Tal vez ahí se quedó, no pudo respirar, pero después de 10 días, ¿qué es lo que sucedió con Nabal? Murió. Entonces, ¿cómo podemos perder la vida? Cuando tenemos un vicio. ¿Qué vicio? Puede ser un vicio el deporte. Puede ser un vicio el cigarro, pero ser cristiano. ¿Por qué aplico de esta manera? ¿Quién era Nabal? Era un pastor
de ovejas. Literalmente era un pastor de ovejas. Pero si lo aplicamos a lo espiritual, Nabal era un pastor. Y un pastor, hermanos, un hijo de Dios, puedo decir de esta manera, un hijo de Dios que tenga un vicio oculto, porque lo que hacía Nabal solamente se embriagaba en su casa y no afuera, para que los vecinos no me vean, para que la sociedad no me vean, porque yo quiero guardar mi reputación, y solamente en su casa hacía banquetes y se embriagaba. Entonces era un vicio oculto. ¿Un cristiano puede tener un vicio oculto? Sí. Hoy puede estar dentro de la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y sale de la iglesia en el oscurito, se da 2 cigarritos y se va a su casa y se va tranquilo. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Entonces, hermanos, ¿qué nos hace perder la vida antes de tiempo? Vicios ocultos. Y cuando yo veo en la palabra de Dios, hermanos, usted se recuerda del endemoniado en Gadara. Y cuando ve la historia de ese hombre, dice que estaba en el cementerio, lo habían encadenado y a la par de él estaban pasteando cerdos. Y note la liberación de este hombre endemoniado. Los espíritus le dijeron: ¿por qué viniste, hijo de Dios, a atormentarnos antes de tiempo? No nos eches fuera. Le rogaron y le dijeron: mándanos a ese hato de cerdos. Y cuando mandó y se precipitó al mar los cerdos, ese endemoniado fue libre. En la narración de la Biblia lo leemos así, pero en lo espiritual lo que nos está diciendo es que cuando mataron al cerdo fue libre. ¿Y qué es el cerdo en lo espiritual? Es un animal inmundo. Entonces, algo estaba pasteando en su corazón de ese endemoniado. Usted, hermano, en este tiempo, usted sabe que una persona endemoniada, una persona que está influenciado por un espíritu maligno, es porque abrió una puerta. Puede ser en la inmoralidad, puede ser en la hechicería, puede ser en un videojuego o puede ser en las tablas de las ouijas, y has visto gente que se posee porque le abrió una puerta. Entonces nos hace entender que este hombre de Gadara había abierto algo en su corazón. Mientras que no mató al cerdo, no fue libre. Entonces, hermanos, un vicio ¿nos puede alejar de Dios? Sí. Por eso dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios debe ser primero. Y Nabal, por un vicio oculto, perdió su vida. No perdamos la vida por un vicio. Pastor, me gusta jugar fútbol. ¿No escuchaste la noticia que cuando estaba jugando fútbol le cayó un rayo y murió porque estaba en el lugar equivocado, en la hora equivocada? ¿Me entiendes? Pastor, porque estaba en un vicio, hubo un tirateo, murió uno de mis amigos, estaba en un lugar equivocado. Busca de Dios. Busca las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Porque las cosas de abajo son temporales, las cosas de arriba son eternas, hermano. A su nombre, a su nombre. Dale palmas al Señor, hermano. Y vamos a avanzar. En Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13, dice: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado las palabras del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a un medium. Hermanos, ¿por qué murió Saúl? Porque consultó a un brujo, a una bruja.
¿Cómo nos podemos morir antes de tiempo? Porque el tema de esta noche es: no te mueras antes de tiempo. Entonces entendí en este versículo, hermanos, Saúl consultó a muertos y murió. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo uno se puede morir antes de tiempo? Consultando brujos. ¿Te gustaba, hermanos? Tal vez puedo decir, ¿te gustaba antes ir a los brujos? Estabas al filo de la muerte. Mira, la Biblia dice que Saúl, por haber consultado a un medium, murió. Porque Saúl, hermanos, cuando estaba su cobertura, Samuel, hermanos, no lo buscaba, no esperaba en él. Pero una vez que se fue su cobertura, consultó a una bruja para poder traer, hermanos, el alma de Samuel. Pero a Dios no lo agradó. Hoy con la tecnología, con la inteligencia artificial, hermanos, hay muchas cosas que se puede hacer. Hasta puedes hacer revivir a tu familiar la voz, la imagen, clonar artificialmente. Y eso es consultar a las partes ocultas. Hay gente que le gusta leer los horóscopos en la mañana. A ver, yo soy Cáncer, yo soy Virgo, yo soy Tauro. A ver qué me predestina en este día. A veces muchos leen eso y se van a su trabajo. Lee la Biblia. En la Biblia te va a decirte cómo te va en tu vida. Busca en la palabra de Dios. Mira lo que dice Jehová, hermanos, en el libro de Salmos 37, verso 23. Jehová examina los pasos del hombre y él aprueba su camino. Jehová examina los pasos del hombre y él aprueba su camino. Porque hay caminos que para el hombre le es derecho, pero el final es muerte. Pero antes que tú caigas en la muerte, Dios te va a enviarte y te va a decirte: hijo, estás haciendo mal. Pastor, me he soñado que me estoy yendo a un barranco. Algo Dios te está diciéndote. Pastor, en mis sueños soñé que me están matándome. Algo te está queriendo decirte Dios. Porque Dios habla de muchas maneras. ¿Me entiendes? Porque a veces, hermanos, en nuestra debilidad, seamos realistas, a veces como seres humanos, a veces perdemos la fuerza. Y a veces hay mucha gente que se va a consultar, hermanos, a un brujo, a una bruja. Pero ¿qué estás trayendo a tu vida? Estás acercándote un poco a la muerte. Dios es grande en misericordia. No nos muramos antes de tiempo. Y vamos a cerrar esta enseñanza, hermanos, con este versículo. En el libro de Salmos, capítulo 73, verso 27. En la versión Reina Valera 1909. En la Reina Valera 1909 dice así: ¿por qué he aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Porque, hermanos, en la palabra de Dios, cuando vamos a buscar, por ejemplo, en el libro de Números capítulo 31, verso 16, cuando el profeta Balaam aconseja, hermanos, a Balac y dice: mándale muchachas, mujeres, al pueblo de Israel. Porque Balaam, hermanos, un profeta que tenía, hermanos, una palabra, pero Dios le impidió para que no maldijese al pueblo de Israel, sino al contrario, para bendecirlo. Y cada vez que quería maldecir Balaam, Dios le hacía bendecir a su pueblo.
Y entonces, hermanos, él quería la recompensa, porque Balac ofrecía, hermanos, oro, premio, una buena paga. Y él dijo, ¿cómo puedo yo traer la desgracia al pueblo de Israel? Y entonces el profeta Balaam, que se convierte al final como un brujo, él idea esta idea: mándale mujeres para que se perviertan los hombres de Israel. Y dice que en ese tiempo cometieron adulterio, no fornicación, 23,000 en un día. ¿Me entiendes? Y la Biblia, hermanos, nos dice en Salmo 73, verso 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparte. Ahora entiendo yo, Ofnis y Fines se murieron por fornicar en la casa de Dios. ¿Se recuerdan de estos dos hombres? Ofni y Fines. ¿Qué pasó? Fornicaron en la casa de Dios. Hermanos, no tenían temor. No tenían ese temor ni esa reverencia. Fornicaron con las mujeres que venían a servir a la casa de Dios y murieron, hermanos, Ofni y Fines. ¿Por qué? Porque fornicaron delante de Dios. Entonces, hermanos, no nos muramos antes de tiempo. ¿Y cómo nos morimos antes de tiempo? Hemos visto con el punto número 1. Hemos visto, hermanos, que nos morimos cuando nos vamos al campo. ¿El campo qué era? El mundo. Hermanos, cuando nos alejamos de Dios, acortamos nuestra vida. Porque puedes estar en el mundo, en las cosas del mundo, en una hora que no debes estar, en el lugar que no debes estar, en la fiesta que no debes estar. Puede haber un tiroteo, puede haber un accidente de tránsito y pierdas la vida antes de tu tiempo. Segundo, lo que hemos visto, hermanos, en el segundo punto lo que hemos visto es Absalón deshonró a su padre. ¿Usted quiere morirse antes de tiempo? Deshonra a su padre, deshonra a su madre. ¿Pero usted quiere tener larga vida y que Dios cumpla todo el propósito en su vida? Hónralos a tu padre, hónralos a tu madre. La Biblia no dice a qué clase de papá o a qué clase de mamá. Solo la Biblia dice, hónralos. En el punto número 3 hemos visto, hermanos, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. En este punto que hemos hablado, a Dios no se sirve a nuestra manera. No podemos adorar o cantar como el mundo canta. Tenemos que guardar reverencia delante de Dios. Tenemos que, hermanos, saber diferenciar lo impuro y lo puro, lo santo y lo profano. Por eso cuando usted viene a la casa de Dios, usted tiene que tener reverencia. Este no es cualquier casa. Esto no es una casa de discoteca. Esto no es una casa de entretenimiento. Esta es la casa de Dios, donde se busca su presencia, donde que los santos oran a Dios, donde que se alaba a Dios, donde que se sirve a Dios. Acá no podemos estar con el celular. Acá no podemos estar mensajeándonos en el culto y tal vez decir, mi amorcita, me esperas en la esquina, ya va a terminar el culto. Eso es irreverencia. Tenemos que tener reverencia delante de Dios. Y en el cuarto punto, lo que hemos visto, hermanos, el 4 es que un seguidor de Sansón murió antes de tiempo. ¿Por qué? Porque fue por un camino incorrecto. Tú no puedes seguir a un líder que ha caído. Tú no puedes seguir a un líder que no se ha consagrado. Usted tiene que seguir ese líder que se ha consagrado por nosotros. ¿Quién es? Cristo. Él está ungido.
Él se ha consagrado porque pecado no hubo en él. Usted no puede estar siguiendo, hermanos, al yeso, al ídolo, a un brujo. No puede estar siguiéndole. Usted tiene que seguir a Cristo. Usted y yo tenemos que seguir a Cristo. En el quinto punto hemos visto Nabal, que tenía un vicio oculto. Y eso nos mata. Usted puede decir, pastor, yo no peco. Tal vez usted me lo puede decir para agradar a mí, pero Dios que te ve, sabe que estás haciendo algo oculto. Y dice la Biblia, ninguna cosa oculta queda en lo secreto. Todo sale a la luz a su debido tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, cualquier vicio que hay en nuestra vida, sácalo. Sácalo. Eso que se llama rendirse a los pies de Cristo. ¿Sabes lo que dice Mateo capítulo 16, verso 24? Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígueme. ¿Y sabes lo que dice Salmos 1? Capítulo 1, verso 1. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estaba en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, no tenemos que ser como Nabal, tener un vicio oculto. Tenemos que tener un servicio, sí, a Dios. Y el punto número 6, lo que hemos visto, hermanos, Saúl consultó a un muerto y murió. No podemos ser cristianos, hermanos, sin fe, porque solo la gente sin fe se va corriendo detrás de un brujo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener paciencia. Así como el agricultor que siembra una semilla, espera con paciencia hasta que dé el fruto. Hermanos, tenemos que tener paciencia. Si Dios te habló, Él lo va a hacer en su hora, en su tiempo. Él lo va a hacer. No te vayas detrás de un brujo. Pastor, me está yendo mal, no sé qué es lo que me pasa, Dios no me escucha. Cuando Dios no habla, porque Dios está trabajando, algo grande está haciendo, algo está diseñando para tu vida. Y lo único que usted tiene que hacer es perseverar, perseverar, perseverar. Y cuando usted persevera, usted va a encontrar la bendición grande en su vida. Y por último, hemos visto Ofnis y Fines se murieron por fornicar en la casa de Dios. No te apartes de la casa de Dios. Si encontraste a alguien que te está moviendo la cabeza, que alguien que te está ofreciendo o se está ofreciéndose, no pierdas tu salvación. No pierdas ese camino hermoso que Cristo te ha dejado abierto, un camino vivo que abrió con su sangre. Porque las cosas de este mundo son temporales, pero las cosas de arriba son eternas. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él huirá por vosotros. Él escapará de nosotros. ¿Sabes cuál es el arma poderosa de Satanás? Y esto quiero que tú lo sabes: tentación. Porque el diablo te tienta a robar, el diablo te tienta a fornicar, el diablo te tienta a mentir, el diablo te tienta a robar, a hacer cosas negativas. Pero cuando tú conoces su arma, cuando hay una tentación que te viene a tu vida, tú dices: ya sé de quién viene, ya sé quién está provocando esto. ¿Sabes? Escrito está: someteos a Dios y resistid al diablo y huirás. A su nombre, pónganse de pie y vamos a darle